Saludos y bendiciones tengan todos ustedes, los que pueden escucharme a través de este video en cualquiera de las redes sociales, especialmente en YouTube, donde te comunicas conmigo a través de este medio. Pues hoy está pautado el hablar acerca del gran juicio del trono blanco. Pero antes de que esto ocurra, hablaremos acerca de lo que es el milenio, los 1000 años, cosa que está contemplada en Apocalipsis capítulo 20, versículo 1 al 6. Entonces, seguramente estos versículos son la porción más controvertida del libro de Apocalipsis, y se trata aquí del milenio, un término que significa 1000 y que hace referencia al reino de Cristo en esta tierra durante 1000 años. Hay algunas cosas que en estos breves minutos quiero compartir contigo. No es la idea ser exhaustivo en cuanto a este tema teológico, porque no se trata de una escuela teológica, se trata de un estímulo, crear un ánimo para aquellos que están pasando por adversidades en tiempos de confusión, de pandemia, como es este coronavirus. Y pensar y creer que son buenas noticias. Y una de las mejores noticias que pueden encontrarse en la Escritura es el milenio. Entonces, generalmente piensan que el milenio es algo que no es real, que pudiera no ocurrir, pero queremos mostrarte algunas cosas importantes. Hay gente de gente, hay comentaristas que interpretan y resumen las cosas de manera diferente. Tenemos los amilenialistas. Ellos creen una teoría que representa simbólicamente que esto es una era actual, el milenio es una era actual. También tenemos el postmilenialista, y ellos sostienen que la instauración del reino milenial en la tierra tendrá lugar antes de la segunda venida de Cristo. Y así cada quien tiene sus posturas. También está la otra cadena de teólogos premilenianistas, que sostienen que Cristo volverá antes del milenio y que será el mismo suceso en la segunda venida de Cristo. Sin embargo, pues son escuelas, son teorías, y no es lo que está en discusión en este breve video. Reitero, este video es para crear ánimo, para que veas que no es algo negativo lo que es el arrebatamiento de la iglesia, la segunda venida de Cristo. Al contrario, es algo para la consolación de los que creemos, y que por un buen tiempo, décadas, no se hablaba acerca del arrebatamiento de la iglesia ni de la segunda venida de Cristo. Todo el mensaje se enfocó en la prosperidad del hombre, en que el hombre necesitaba creer en un reino aquí en la tierra, y de hecho que sí tenemos un reino peleando contra otro reino. Pero el enfoque estuvo en que se desarrollaran riquezas, se formaran líderes que fomentaran la prosperidad. Y no estoy en desacuerdo con la prosperidad, todo lo contrario. Pero siempre se va a tratar de algo más sublime, que es lo espiritual. Por eso, hablar del milenio, podemos tener este planteamiento. ¿Es real la predicción de la Biblia acerca de los 1000 años de paz en la tierra? ¿Qué significará el milenio para ti? Entonces, en un mundo inestable, amenazado por guerras, terrorismos, disturbios del clima, desastres naturales y un coronavirus, una pandemia, el concepto de un periodo de 1000 años de paz con frecuencia, llamado el milenio, debería entonces fascinarnos. No es sorprendente que la gente tenga curiosidad por el futuro. Casi todo el mundo siente esa curiosidad. ¿Qué va a pasar durante las próximas semanas, o meses, o años, o décadas? Y si hablamos del milenio, entonces mucha gente está interesada en esto.
Así que no nos sorprende. Lo que sí sorprende es cuán poca información verdadera está disponible acerca del milenio del cual habla la Biblia y cuán poco entiende la gente el tema sobre este asunto. Pues para nosotros la Biblia es la única fuente segura de entendimiento sobre este tema. Y esta de hecho tiene mucho que decir acerca de este próximo periodo de tiempo de 1000 años. No obstante, las traducciones hispanas comunes de las escrituras no usan el término milenio y no hay muchas referencias explícitas de 1000 años en la Biblia. Aún así, las escrituras sí contienen mucha información acerca del próximo milenio y una seguridad absoluta de que éste sí vendrá. Echemos una mirada a los pasajes que hablan de 1000 años. Por favor, el Salmo 94 nos dice que 1000 años delante de tus ojos, dice el salmista, son como el día de ayer que pasó y como una de las vigilias de la noche. Para Dios el paso del tiempo es diferente de la forma en que nosotros lo experimentamos. Dios es eterno y no depende de la comida, agua y otros factores físicos. Él mira el tiempo de manera diferente. Y obviamente que sí, pues Él no está cautivado por el tiempo, porque Él observa las cosas desde la eternidad. El apóstol Pedro agrega el pensamiento en su segunda epístola, en el capítulo 3, verso 8, dice: Mas, oh amados, no ignoréis esto, que para con el Señor un día es como 1000 años, y 1000 años como un día. Las primeras declaraciones explícitas de que el reino de Dios reinará sobre la tierra por 1000 años aparecen al final de la Biblia en el libro de Apocalipsis. Es en este libro, en el capítulo 19, donde se describe el regreso de Jesucristo viniendo en gloria y poder para tomar el control de los reinos de este mundo e instituir un reino nuevo y justo aquí en la tierra. Versículos 11 al 16 aparece esta referencia. Él va a erradicar la rebelión, removerá el último imperio humano gobernado en la tierra y va a instituir el reino del gobierno de Dios por 1000 años. Entonces, por eso es que luego hablaremos del juicio del gran trono blanco y vamos a mostrar la diferencia entre el juicio del gran trono blanco y el tribunal de Cristo, que son cosas muy diferentes. El juicio del gran trono blanco, que hablaremos la próxima semana, nos indica el juicio de los incrédulos, de los que aborrecieron a Dios. Pero el tribunal de Cristo nos habla de la entrega de galardones para los que ya han sido salvados. Bueno, continuamos con el tema del milenio. Para que esto ocurra, Satanás tendrá que ser encadenado. Enseguida leemos de uno de los primeros eventos que ocurrirá después del regreso de Jesucristo, el Mesías. Dice Apocalipsis 20, versículo 1 al 3, dice: Vi a un ángel que descendía del cielo con la llave del abismo y una gran cadena en la mano. Y prendió al dragón, la serpiente antigua, que es el diablo y Satanás. Mire, se le da 4 nombres seguidos: dragón, serpiente antigua, diablo y Satanás, mostrando todo el poder de engaño, de maldad y de hechizo y fascinación que tiene este ser. Y lo ató por 1000 años y lo arrojó al abismo y lo encerró y puso su sello sobre él para que no engañase más a las naciones hasta que fuesen cumplidos 1000 años. Y después de esto debe ser desatado por un poco de tiempo. Esa referencia está en Apocalipsis capítulo 20, verso 1 al 3, que es donde estamos tomando el tema de el milenio. Aquí leemos por primera vez de la duración de esta fase inicial del reino de Dios en la tierra: 1000 años. También se nos da a entender por qué el milenio será una muy buena época.
Satanás, el diablo, el enemigo de Dios y su plan será proscrito por estos mismos 1000 años. ¡Qué fascinante! Te digo, bienvenido al milenio. Esto sí que será una gran historia. Uno de los acontecimientos al principio del milenio, durante y el final del milenio, es que los santos reinarán. Pero vamos a continuar leyendo. Juan describe en el mismo capítulo 20, verso 4, dice, de Apocalipsis, por supuesto, que estamos estudiando, y vi tronos y se sentaron sobre ellos los que recibieron facultad de juzgar, los santos de Dios, y vi las almas de los decapitados por causa del testimonio de Jesús y por la palabra de Dios, los que no habían adorado a la bestia ni a su imagen, y que no recibieron la marca en sus frentes ni en sus manos, y vivieron y reinaron con Cristo 1000 años. Aquí vemos que los santos de Dios, aquellos que rehusaron seguir a la bestia o al anticristo de los últimos días, tendrá el privilegio de reinar con Jesucristo por 1000 años. Luego dice el versículo 5 del mismo capítulo 20 de Apocalipsis, pero los otros muertos no volvieron a vivir hasta que se cumplieron 1000 años. Esta es la primera resurrección. ¿Quiénes son los otros muertos? Estos serán la gran mayoría de la humanidad fuera de los santos, que tendrán que esperar en sus tumbas por 1000 años hasta que ellos sean traídos de nuevo a la vida en una resurrección separada y distinta a la de los santos. Es decir, allí es donde entra en vigencia el juicio del gran trono blanco, donde serán juzgados los muertos sin Cristo, donde serán resucitados en sus propios cuerpos para ser juzgados. Entonces, la primera resurrección tendrá lugar al regreso de Jesucristo, como dice Primera de Tesalonicenses, y ya lo enseñamos, capítulo 4, verso 14 al 17. Una segunda resurrección tendrá lugar 1000 años más tarde. ¿Cuál es mejor? De las dos resurrecciones, ¿cuál es mejor? El libro de Apocalipsis lo deja en claro. Bienaventurado y santo el que tiene parte en la primera resurrección. La segunda muerte no tiene potestad sobre esto, sino que serán sacerdotes de Dios y de Cristo y reinarán con él 1000 años. Capítulo 20, nuevamente lo cito, de Apocalipsis, verso 6. Los que sean resucitados en la primera resurrección al principio del milenio ya no serán sujetos a la muerte. Entonces, la primera resurrección, porque aquí dice la Biblia, bienaventurados, felices, ¿verdad? Santos los que tengan parte en la primera resurrección, porque la muerte segunda no tendrá potestad sobre ellos. La primera resurrección comienza en el arrebatamiento de la iglesia, pero esa primera resurrección tiene una extensión hasta después de que el anticristo pueda estar reinando en la gran tribulación y decapite, va a dar muerte a aquellos que se rehúsen a poner su sello. Ese efecto de la primera resurrección que se lleva o se inicia o se lleva a cabo en el arrebatamiento de la iglesia tendrá su efecto residual para estos que también se dejaron decapitar y por ello también participarán de esta primera resurrección. Este tema es interesante y por eso no cabe en que podamos tratarlo en un video tan corto, pero es indispensable que le demos continuidad. Así que por el día de hoy voy a permitir que dejemos hasta aquí para el próximo domingo seguir hablando cuando Satanás luego es liberado de esta prisión y se acabe el milenio y las profecías concernientes al milenio. En este momento solo agradezco a Dios que hayas escuchado esta parte y que te sea de bendición e interés y de estudio para ti y para que comprendas los tiempos futuros según la Biblia y la exactitud de las Escrituras. Muchas gracias por tu atención
Y quiero que hagamos una oración en este momento. Inclina tu rostro. Di conmigo: Padre, gracias te doy por escuchar esta revelación. Permíteme ser hallado digno de escapar de las cosas que han de venir a este mundo y de participar de la primera resurrección. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Muchas gracias.